Bien, para continuar el desarrollo vamos a reiniciar la posición del personaje, venir a la escena del mundo e instanciarlo con este botón. Así estamos instanciando la escena del personaje dentro de la escena del mundo. Y como vemos, el tamaño del viewport del juego sigue siendo demasiado grande con respecto al personaje. Así que vamos a actualizar el tamaño de la ventana en proyecto, configuración de proyecto, ventana, y aquí para continuar la misma proporción de 16:9 vamos a dividir 1280 entre 5 y asimismo 720 entre 5. Así queda una resolución de 256 por 144, mucho más pequeña y mejor. Al cerrar la ventana vemos que el tamaño del viewport está mucho más pequeño y si ponemos el personaje ahí vemos que se vería más grande en la pantalla. Asimismo voy a hacer más pequeña la colisión y el sprite del suelo para que cuadre con el nuevo tamaño del viewport. Y si le damos a reproducir la escena, vemos que esta se abre muy pequeñita porque justo ese fue el tamaño del viewport que pusimos. Y si lo ponemos en grande, vemos que la parte del personaje y el suelo se quedan en la esquina izquierda pequeña y el resto del espacio vacío sería el espacio del juego que no tiene nada. Para hacer que el viewport se escale de acuerdo al tamaño de la ventana, de nuevo, en proyecto, configuración de proyecto en ventana, en la parte de abajo tenemos las opciones de estirar. Es bueno que pruebes todas las formas para que tengas claro cómo es. Las formas más usadas es poniendo Keep aquí y en Mode 2D, ya que esto hace que el juego se escale según la resolución de la pantalla. Pero si se escala más en el ancho o alto aparecerán unas barras negras en los lados o arriba y abajo. De ese modo nos ahorramos muchos dolores de cabeza para cuando los usuarios tengan un tamaño de pantalla diferente al de nuestro juego. Y aparecerían estas barras negras que no es mi forma favorita de escalarlo. Por otra parte, el Keep Width y el Keep Height es parecido al Keep, pero solamente salen barras negras o a los lados o arriba y abajo, no en ambos. Mientras que mi forma preferida es usar Expand. Esto expandirá la pantalla y si el tamaño es mayor a la resolución, se mostrará el espacio del juego. Como ves, el personaje se queda en el lado izquierdo. Pero si agregamos una cámara, la ponemos que modo que ocupe el mismo espacio del viewport y activamos la cámara con esto aquí que dice Current. Al reproducirlo y escalarlo, vemos que se expande pero desde el punto de vista de la cámara. Es decir, que se expandirá desde el centro en vez de la esquina, que es más parecido a lo que pasa con las barras negras, pero de este modo, en vez de barras negras, simplemente se mostrarán más cosas del escenario del juego. Usualmente para un juego de plataformas necesitamos una cámara que siga al jugador. Déjame eliminar esta, entrar a la escena del personaje aquí y lo que haremos será agregar una nueva como hija del robot y activar el current aquí para que Godot sepa que esta es la cámara que va a mostrar. De este modo la cámara seguirá al jugador, pero también podemos configurar más cosas que lo haré dentro de poco. Pero primero vamos a hacer que el personaje tenga gravedad y pueda saltar. Así que entraremos al script del personaje. En Godot nosotros tendremos variables que podremos cambiar su valor en cualquier momento. Y a veces cambiar el valor mediante código cuando queremos probar algo es algo tedioso. Así que también podemos crear propiedades que saldrán en el inspector al tener el nodo seleccionado. Para eso tenemos la palabra clave export en Godot 3. Así podemos crear una variable poniendo export espacio var espacio el nombre de la variable, pero también debemos de indicarle a Godot qué tipo de valor tendrá esta propiedad. Así que se lo indicamos poniendo dos puntos y el tipo de valor. Por ejemplo, int para números enteros. Así esta variable aparecerá en el inspector y podremos asignarle cualquier número entero. También podemos ponerlo como float y así asignarle números decimales. Array para crear una lista de valores. Bool para variables que estarán como verdaderos o falsas. O también podemos asignarle un valor inicial en el código y luego podremos cambiarlo en el editor, ya que Godot reconocerá si es un float, un bool, etc. Para crear el salto del personaje crearemos estas dos variables que me gusta ponerlas de esta forma por si en algún momento quiero cambiar su valor desde el inspector. Distancia salto para decidir de cuántos píxeles saltará el personaje hacia arriba. En este caso lo puse como 2 por 32. Porque aunque la textura del personaje sea de 64 por 64, lo que es el personaje en sí ocupa alrededor de 32 píxeles de alto. Así que de esta forma saltará dos veces su altura. Y yo lo tengo un poco más claro, en vez de poner un número muy gigantesco. Y también vamos a crear esta variable de tiempo de salto
para definir cuánto tiempo llegará hasta el punto más alto del salto antes de caer. Y asimismo será el tiempo que tarda en llegar al suelo desde arriba. Y además de export para crear variables que se muestren en el inspector, tenemos la palabra reservada onReady para inicializar variables justo cuando se vaya a ejecutar la función ready. Es decir, que los valores que le añadamos a estas variables serán añadidas o creadas un momento antes de que se ejecute esta función. Vamos a crear la variable de fuerza salto, que será de tipo float, y la variable de gravedad también. ¿Y por qué la creamos con un ready? Porque para inicializarlas vamos a usar los valores que tengan las variables de distancia y tiempo de salto que creamos arriba. Así, cuando estas variables se asignen, ya van a coger esos valores que están allá arriba. En el caso de fuerza salto, le asignaremos un pequeño cálculo, que será -2 por distancia salto, y esto entre paréntesis, dividido entre el tiempo salto. Este cálculo tiene que ver con la física para calcular la fuerza del salto en base a esa distancia y tiempo que deseamos. Mientras que la gravedad será igual a 2 por distancia salto, esto entre paréntesis, entre tiempo de salto al cuadrado. Es decir, tiempo salto por tiempo salto, también en paréntesis. De tantas veces que ya lo he hecho, yo hasta me aprendí esta forma de hacerlo y siempre que hago un salto lo hago de esta forma. El -2 en la fuerza de salto es porque en Godot el valor hacia arriba del y es negativo, mientras que la gravedad será positiva para que vaya hacia abajo. En el Physics Process ya tenemos el movimiento en horizontal y lo que haremos es sumarle la gravedad a la velocidad en el eje Y. Recuerda que en física la velocidad es igual a distancia entre tiempo y en Godot el tiempo se define en la propiedad delta, que es una fracción del mismo, es decir que ya está dividido, ya que normalmente el juego corre a 60 frames por segundo y el delta es igual normalmente a 1 sobre 60, casi siempre. Así que en vez de dividir entre el tiempo, lo que se hace es multiplicar por el delta, que es el mismo resultado. Para la gravedad en el parámetro y de velocidad, se suma la gravedad y esta se multiplica por delta. Y otra cosa bastante interesante es que en esta función de move and slide, la velocidad vuelve a ser multiplicada por delta al ejecutarse. De esta forma se cumple la física, ya que la gravedad se define en metros sobre segundo al cuadrado. Así que se multiplica por delta aquí y se vuelve a multiplicar por delta allá. Como ves, es diferente al eje horizontal, donde se multiplica por delta solamente en esta función y no arriba, porque la rapidez es constante, mientras que la gravedad se le va sumando al eje Y y eso viene siendo una aceleración. Por eso se multiplica por delta 2 veces. Pero ya como la función lo hace automáticamente, simplemente tenemos que multiplicarlo una vez. Y cuando se presiona la entrada de saltar, lo que haremos será asignarle el valor de fuerza de salto al parámetro Y de velocidad. Así, al probarlo, mira cómo el personaje salta como es debido, la distancia que especificamos y dura el tiempo dado. Aunque igual este salto lo puede llegar a hacer en el aire nuevamente, en el siguiente video haremos que salte solamente cuando está en el suelo. Y para que la cámara no siempre esté moviéndose con el personaje, ya que esto puede marear al jugador, vamos a activar aquí este parámetro que se llama Draw Drag Margin. Y este cuadrito azul indica la distancia que el jugador se debe de alejar del centro de la cámara para que ésta comience a seguirlo. Con estos parámetros de Drag Margin podemos cambiar su tamaño y debemos de activar el horizontal y vertical si deseamos que la cámara se mueva de acuerdo a este margin en ambos ejes. Así tenemos un movimiento un poco más suave de la cámara que no marea tanto. En el siguiente video haremos una máquina de estados para por fin usar las animaciones del personaje. Así que nos vemos.